Es un honor y un placer saludaros y recibiros hoy en la biblioteca del Palacio de Egmont para presenciar una sesión académica en homenaje a uno de los hombres de letras más prestigiosos de América Latina del siglo XX, Pedro Grases. Es apreciado como el Andrés Bello del siglo XX. Disfrutamos hoy de la presencia de su hija María Asunción Grases Garofren, presidenta de la Fundación Pedro Grases, del señor Carlos Maldonado, vicepresidente de la misma fundación, del profesor Giorgio Alberti de Bologna, que nos llega de la Universidad de Bologna en Italia, así como del señor Christian Wimmer, presidente del IRELAE. Entre nuestros invitados contamos con personalidades diplomáticas, embajadores, profesores universitarios institucionales de Europa y América Latina. Agradezco su presencia con motivo de este homenaje y quisiera darles una cálida bienvenida. Durante la sesión tendremos la oportunidad de conocer al escritor, a su obra, su reflexión y su importancia en la vida académica y universitaria de Venezuela y de América Latina. Esta sesión académica tiene un significado particular en vísperas de la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de los países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Bruselas el próximo junio. La asociación estratégica que viene de la política de la Unión Europea en América Latina en los principios de los años 90, se articula alrededor de tres ejes: el diálogo político, las relaciones comerciales y la cooperación científica y social. Esta asociación entre la Unión Europea y el continente de América Latina se ve reforzada por la celebración regular de cumbres de jefes de Estado. Pedro Grases, de origen europeo, se radicó en América Latina. Desde luego, es un ejemplo de la unión y de la fuerza de nuestras raíces comunes. El homenaje concluirá con la donación completa de la obra completa del escritor a la biblioteca de la Cancillería belga. Ahora vamos a empezar la sesión académica. Nuestro primer orador ¿sí? Es el señor Carlos Maldonado, que nos hablar del maestro Pedro Grases, la vida y obra del euroamericano. Carlos, por favor. Gracias. Señores diplomáticos, académicos, universitarios, institucionales, particularmente el director de la biblioteca del Palacio de Egmont, señores ponentes, apreciados amigos de la familia Grases, asistentes todos a este acto. Me toca a mí, bueno, la difícil posición de abrir este acto y he pensado de que no hay cosa que pueda decir mucho más sobre el particular, sobre el homenajeado, que hablar un poco acerca de su vida y su obra, que fue una obra realmente extraordinaria. Las imágenes yo creo que muchas veces hablan mucho más que las palabras. Por eso he presentado este PowerPoint. Bueno, Pedro Grases es un hombre que a lo largo de su vida y de su entrega dedicado a la cultura hispanoamericana, sorprende, sobre todo por una capacidad impresionante para el trabajo. Algunos autores han hablado, cuando se habla de la obra de don Pedro Grases, de que es una obra faraónica, de lo inmensa que es, y ya les contaré unos cuantos detalles acerca de su obra. Y el padre Luis Ugalde, que fue el rector de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, hasta recientemente, él le hablaba que cuando él le hablaba de Pedro Grases pensaba que eran varios autores, porque no le pasaba por la cabeza de que un señor hubiera producido tanta cosa junta y tanta cosa de alto nivel. Entonces, bueno, vamos a dedicarnos a hablar un poco de nuestro querido don Pedro, como nosotros le llamamos,
comenzar con los aspectos biográficos de él. Bueno, don Pedro Grases nace en el año de 1909. En ese año 1909 es un año bastante convulso para Barcelona porque se habla de la Semana Trágica. O sea que don Pedro Grases nace en el año 1909 y muere en el año de 2004, en un momento en que Venezuela está en un proceso de un referéndum revocatorio. O sea, nace y muere en momentos bastante difíciles para los países donde él se encuentra. Bueno, su verdadero nombre era Pedro Manuel Alberto Grases y González. Y lo curioso de don Pedro Grases es que se sabe muy bien que los catalanes son muy pragmáticos, muy secos en el trato, en fin, de muy poca, digamos, floritura. Y sin embargo, don Pedro tenía unas condiciones más que él tenía, y resulta que la explicación se debe a que él era un hombre que tenía sangre gallega. Entonces era un hombre muy cariñoso, muy bromista, de muy alto sentido del humor, de un humor inteligente. Bueno, él nace en Villafranca del Penedès. Es una ciudad de modelo romanizado, cuyo centro y eje fundamental es la cultura vinícola. Y es una cuna de importantes hombres como Manuel Miral Fontanals y el famoso crítico de arte que se llama Eugenio Dorso. Don Pedro Grases es un niño que desde pequeño le ven pues, que tiene unas altísimas condiciones para las letras, es un hombre súper dotado, desde niño le veían eso. Entonces, bueno, él comienza a estudiar en Vilafranca, en un colegio que, por cierto, yo conocí, que se llama el Colegio de San Ramón de Peñafort. Y bueno, desde allí, bueno, ya tiene inclinaciones literarias. A los 13, 14 años funda un periódico que se llama Sol Incel y escribe 2 piezas de teatro con su amigo Rodolfo Llorenzi Jordán. Pronto pues él va a ir a vivir, a estudiar en Barcelona, y en Barcelona pues cursa al tiempo 2 carreras, que sería filosofía y letras y abogacía. Participa del movimiento literario tanto de Barcelona como de Vilafranca, y tenemos pues que don Pedro es una persona que comparte su vida con muchísimas actividades, entre ellos pues le interesa el deporte, le interesa el folclore, los bailes de Vilafranca del Penedès. Y aquí tenemos nosotros, por ejemplo, todos los bailes que realizan los catalanes, y entonces al final hay un cuento que los catalanes hasta para bailar sacan cuentas. Aquí tenemos Barcelona cuando él se encuentra pues estudiando las 2 carreras, y después va a ir a Madrid, donde realiza ambos doctorados. Bueno, don Pedro Grases es un niño mimado por la fortuna, porque resulta que además de tener una carrera exitosa como abogado, como escritor, participa, por ejemplo, de una revista que se hace en Vilafranca del Penedès que se llama Hélices. Y la revista Hélices, allí participan figurones de lo que será el movimiento surrealista mundial, entre ellos ilustran la revista Joan Miró, participa allí Luis Buñuel, Salvador Dalí y el último Juan Manuel Masoliver. O sea que él estaba en la cresta de la creación en el momento que él es un hombre joven. Pero la vida lo va a llevar a otros destinos. Todos los números de esa revista pues, han sido editados de manera facsimilar por lo importante que es para la cultura de Vilafranca del Penedès. Él conoce en Vilafranca a una bella y hermosa mujer, que la tienen ustedes ahí presente, que fue su eje fundamental emocional, una mujer muy inteligente y hermosa. Esa será su novia de toda la vida y con ella va a contraer matrimonio. Ahí tienen a doña Asunción, ya en Caracas, una artista de cine. Bueno, don Lucho Villalba, que era un intelectual venezolano muy importante y fue presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, decía que doña Asunción pues era el árbol fundamental, la ceiba de los brazos.
Todo parecía feliz en la vida de don Pedro Grases. Él era el secretario privado del alcalde de Barcelona, y cuando comienzan ya los problemas que comienzan a ejecutar gente, don Pedro Grases se hizo de una cantidad de papeles en blanco, sellados, ya firmados, de tal manera que cuando él supiera que alguien estaba a punto de perder la vida, él le facilitaba el salvoconducto, le avisaba y la persona salvaba la vida. Hay una anécdota muy emocionante que me contó María Asunción, y es estando ella en Barcelona, en el colegio Merimón, ella se acerca al confesionario y al oírle el timbre tan particular que tiene y el acento, le pregunta: ¿de dónde vienes, hija? Yo vengo de América. ¿Y cómo te llamas? María Grases. ¿Y tú qué eres? De Pedro Grases. Yo soy su hija. El hombre comenzó a llorar y resulta que era una de las personas que había salvado la vida, don Pedro Grases, con ese movimiento de dar los salvoconductos. Hasta que una noche se descubre que quien da los salvoconductos es don Pedro Grases y tiene que pasar a la frontera francesa para salvar su vida. Aquí hay una cosa muy importante. Ahí tienen ustedes a don Pedro Grases. Él está en la cresta, en la política catalana. Ahí lo ven ustedes con un redondelito con las personas que pertenecen a la izquierda republicana. Y ahí está pues el famoso Francesc Macià y todas las personas que eran de ese partido izquierda republicana. Bueno, la guerra civil acaba con la vida de una cantidad de personas en España, y la guerra civil va a transformar la vida de don Pedro Grases. Ahí tienen a don Pedro Grases en el pueblo donde estuvo exiliado en el año 36 al año 37, él recordando ya siendo un hombre maduro, recordando ese lugar. Él hace una importante reflexión. Don Pedro Grases tenía una importante correspondencia, su archivo es monumental, se escribía con profesores de todas partes del mundo sobre distintos temas, y hay una señora que se llama Montserrat Garte, donde él le dice que por el camino que él iba en España, de 24 o 26 años, con chofer, todo con la cresta de la fama, pues que él iba por un mal camino, y claro, los golpes de la vida lo llevaron a ser un hombre de bien, un hombre al servicio de los demás, un hombre de pensar que la gente buena, con buenos sentimientos, con buenas ideas, es lo fundamental de la vida. Y eso fue uno de los nortes de la vida de don Pedro Grases. En el volumen 21 de que ustedes tienen allí de las reflexiones con sabios de Hispanoamérica, allí está esa importante carta. Aquí tiene pues ya en un momento determinado de la vida de don Pedro Grases, donde se hace una reflexión del exilio español. Don Pedro Grases es considerado una de las grandes figuras de la España peregrina en América. 1937. Venezuela está en un proceso de cambio, una feroz dictadura que organizó las finanzas venezolanas y le dio un cierto norte a Venezuela en muchísimos aspectos. Este señor que ustedes tienen aquí va a ser el sucesor del general Juan Vicente Gómez, el general Eleazar López Contreras. Y es un momento de eclosión, un momento de esperanza en Venezuela donde todo está por hacerse. En ese momento preciso es que está llegando Pedro Grases a Venezuela. Es la tierra nueva. Y entonces hay una importante reflexión que él va a hacer, es que cómo no nos habían contado a nosotros cómo era este continente. Hay muchas cosas que nosotros desconocíamos de este continente. Y entonces él fue, como eran los famosos sabios de la Ilustración española, dice: no nos basta con leer, hay que ir a los sitios, hay que conocer los sitios. Y él se dedicó a viajar por distintas partes de América, donde se va a producir otra de las grandes revoluciones en la vida de él. Aquí tienen, don Pedro Grases llega a Venezuela y comienza a ser profesor en liceos públicos venezolanos y a tratarse y a codearse con una cantidad de gente. Escribe las páginas literarias de los periódicos,
de tal modo de que él es un hacedor de Venezuela en muchísimos aspectos. Él tiene una promoción del Liceo de Aplicación, donde se aplicaban las nuevas normas y las nuevas teorías de la educación, donde él es el padrino de esa promoción. También realiza una cantidad de actividades como profesor invitado en distintas universidades. Una de ellas es el viaje a la Universidad de Harvard, donde tiene en Harvard un importante contacto con intelectuales hispanistas. Trabaja para la fundación de la Biblioteca de Washington y tiene toda la cantidad de actividades que realizó internacionalmente don Pedro Gracia. Lo importante es que eso no queda muerto en la actividad universitaria, sino que él se cartea, él tiene un contacto con una cantidad de intelectuales que se interesan en una cantidad de temas, y esto hará de que tenga una importante correspondencia, la cual es uno de los tesoros que tiene la Biblioteca Pedro Gracias y la Fundación Pedro Gracias. Rescatar y poner orgánico ese archivo donde hay tesoros de carteo de don Pedro Gracias con importantes hombres de Harvard. Hay una importante relación, y es, él tiene un condiscípulo en Harvard que es el profesor Al Johnson, y el profesor Al Johnson de él dejó una huella tan grande, tan profunda en ese personaje, que el profesor Al Johnson destina un fondo, y desde el año 1983 en el Amherst College se da anualmente un premio a la excelencia en hispanismo que lleva el nombre del premio Pedro Gracias. Don Pedro Gracias se organiza y se da cuenta de que en Venezuela hay muchísimas carencias. Por ejemplo, se habla de un tema y el tema está cortado, llega hasta tal año porque no hay correspondencia, no hay archivos, no hay ninguna relación. Y él se comienza a generar todos esos instrumentos de trabajo para la cultura venezolana y para algunos aspectos de la cultura hispanoamericana en general. De tal manera que él va organizando una cantidad de herramientas y de cosas, de herramientas bibliográficas para poder tener algún tema en serio para realizar alguna tesis o producir algún libro. Él tiene don Pedro Gracias cuando en el año 1940 escribía para el periódico El Heraldo. Aquí está el objetivo de don Pedro. Él siempre llevaba y ponía unas manchetitas en sus libros, y entonces él había salve fecunda zona, o ya ustedes tienen el libro que estamos ofreciendo allí, tienen allí que él llegó a la tierra de gracia, él llegó a la tierra de promisión, él llegó a un lugar donde había muchísimas cosas que hacer. Tal modo que cuando él llega a Venezuela, sus grandes tesoros son don Andrés Bello, Francisco de Miranda, Simón Bolívar y otros. No hay tema, no hay autor venezolano del siglo XIX que don Pedro no lo haya sistematizado, no lo haya organizado, no haya descubierto, buscado sus obras en todas las bibliotecas del mundo. Otro importante factor es que don Pedro se convierte como un embajador cultural de América con Europa. Y ahí tiene pues su amistad con el rey Juan Carlos, al punto de que el rey Juan Carlos, cuando viene la celebración del quinto centenario del descubrimiento, lo nombra miembro del Consejo Real para la celebración de este continente, y a cada momento estaba llamando, preguntando cosas. Lo importante en todo caso es que don Pedro Gracias vendió la idea a los organizadores que no era una celebración de un padre a un hijo, sino que América había ofrecido muchísimas cosas al continente europeo, sus conceptos de estética, su culinaria, nuevos conceptos que iban a aparecer en el mundo, porque lo cierto es que cuando se descubre América, el mundo no va a ser igual para nadie. América fue fundamental para el descubrimiento, para el progreso y el desarrollo de los países de todo el mundo. Hay un aspecto interesante, es don Pedro Gracias tenía una mano, así como los anticuarios que le ponen la mano a un mueble antiguo, tocan una pieza de plata y sabe si es buena, si es mala. Era un erudito en libros antiguos, de tal manera que a lo largo de sus investigaciones sobre los libros antiguos, don Pedro tenía una erudición y tenía un conocimiento tal que en algunos casos inclusive llegó a derrumbar
teorías que eran totalmente infundadas. Por ejemplo, uno de los libros fundamentales de Venezuela es La viaje por la provincia de Venezuela, que escribió un señor que se llamaba José Luis Cisneros. Pues ese libro tenía un pie de imprenta falso. Y tenía un pie de imprenta falso por la sencilla razón de que la compañía Guipuzcoana tenía en Venezuela una cantidad de detractores. Y el libro tenía el propósito de decir el progreso y el desarrollo que trajo la compañía Guipuzcoana pues, a Venezuela. Era una exaltación a la figura de don Joseph Solano y Bote, el más grande gobernador que tuvo Venezuela, y a la labor que había desarrollado los guipuzcoanos en el país. Pero don Pedro Graça derrumbó completo la teoría de que ese libro había sido escrito en Valencia, porque fue escrito en Guipúzcoa, y le consiguió el pie de imprenta quién fue el impresor y por qué razones se había escrito ese libro. Y así muchísimos misterios de libros venezolanos que él fue dando, y dicen que, bueno, que no era tan solo que él era bibliófilo, sino que era ya un detective de los libros. Él tuvo una cantidad de residencias y donde él iba, allí iba de todo ese entusiasmo, todo ese tesoro de cosas que traía la familia Graça, la música, los amigos, el deporte. Aquí hay un aspecto muy importante, estábamos hablando anoche con el profesor Christian Himmers, y es, en esos viajes que realiza don Pedro para conocer América, descubre en una tienda de libros viejos un libro de don Andrés Bello sobre las versificaciones del cantar del Mío Cid. Entonces él pensó, bueno, Milán y Fontanales y Vilafranca trabajaba con la poesía medieval, en fin. ¿Y quién es este fenómeno llamado Andrés Bello? Bueno, Andrés Bello es el libertador intelectual de América. Y don Andrés Bello dejó una obra inmensa desde jurídica, política internacional, constituciones, política universitaria, castellano, poesía, en fin. Bueno, las obras completas de don Andrés Bello, de la comisión la edición chilena llega a 15 tomos. Don Pedro Graça, siendo secretario de la comisión editora de las obras completas, las lleva a 27, o sea, prácticamente el doble. Y encima de eso tuvo la precaución y la ética de que su gran estudio sobre la poesía medieval lo pone en un número aparte, no para incluirlo dentro de las obras completas de don Pedro, de don Andrés Bello. Era un hombre de arraigo, un hombre que se sentía pues un pez caminando en el agua en Venezuela, y lo tienen ustedes rodeado de Rómulo Betancourt y de Eduardo Fernández. Venezuela era su patria de adopción. Otro importante aspecto era que él se reunía todos los sábados y le llegaban a las 7 de la mañana a sus amigos, entre ellos el padre Ramón J. Velázquez, y entonces hacían el ejercicio de conversar. Y ese ejercicio de conversar no era para hablar de los chismes y las últimas cosas que han salido, sino para hablar de cosas importantes, ediciones de libros, qué cosas faltan por hacer, cómo se puede resolver determinados problemas. Y de esa apertura de los sábados, nosotros escribimos un artículo para la Fundación Venezuela Positiva. Surgieron cantidades, cascadas de ideas y cascadas de propuestas para la Venezuela y para la cultura iberoamericana. Ahí tienen a su amigo Ramón J. Velázquez, que fue el presidente encargado de Venezuela, recientemente fallecido, uno de los historiadores críticos venezolanos de mayor interés. Otro aspecto fue su amistad con don Eugenio Mendoza. Don Eugenio Mendoza es el primer empresario venezolano que tiene una orientación y una fibra social en todas sus actividades. Y desde que él comenzó a tener cargo, él llevó la dirección de aspectos culturales de la Fundación Mendoza, y como último, digamos, renglón fue decirle a él: Eugenio, tú que has hecho todo, hicieron fábricas, prefabricados, empresas, escuelas modelo para niños, un hospital ortopédico infantil. Tú tienes que hacer una institución de enseñanza superior, de tecnología, de ciencia, pero eso sí, nunca olvides
las humanidades, porque las humanidades y la técnica son complementarias. Al mundo llegó tanto el tema que, bueno, por fin se prende la idea de hacer la fundación, fundar la universidad. Y don Pedro le dice, si tú haces tu universidad, yo te regalo mi biblioteca. Detrás de la biblioteca, don Pedro Gracias andaba cantidad de libreros en el mundo, porque tenía libros muy importantes y muy valiosos. Y don Pedro le regaló a Venezuela sus queridos libros para que la juventud venezolana se formara. Aquí tenemos cuando el presidente Luis Herrera Campins, por decreto, ordena que se construya dentro de la Universidad Metropolitana una biblioteca que lleve el nombre de don Pedro Gracias. Y la República le celebró a don Pedro Gracias sus muchísimos años de docencia y de entrega a Venezuela. Aquí tenemos el currículum que asusta la cantidad de premios y de reconocimientos que don Pedro ha recibido. Lo cierto que muchas veces él ha dicho pues, que hay algunas cosas que él recibió que para él son realmente conmovedoras. Las distinciones universitarias, una de las cosas más importantes para él fue volver a su Barcelona, volver a su tierra, Cataluña, y ser doctor honoris causa de la Universidad de Barcelona, donde él se graduó. Ahí tenemos a él dando su discurso de doctor honoris causa, profesor honorario de Chile, de la Universidad de San Marcos, de Miami. Premios que se han dado. El Cataluña Fora es el primer premio Cataluña Fora que se recibe, lo recibe don Pedro Gracias. O sea, el catalán es más se ha distinguido fuera de Cataluña. Y todos los premios venezolanos que él ha recibido, entre ellos el Premio Nacional de Literatura. Aquí tenemos, con toda la humildad y con todo el corazón que don Pedro tenía, en Venezuela se estila que cuando le daban el Premio Nacional de Literatura, hacen una exposición temática en la Biblioteca Nacional sobre el autor. Y ahí tenemos a don Pedro en un rincón de la exposición que se hacía de él, con todos los retratos de sus amigos y iba dedicando a la gente que asistía a la biblioteca un libro de puño y letra de él. Y a toda la gente lo recibía con el mismo afecto y con el mismo cariño con que él hacía sus cosas. Continuamos con los premios que ha recibido don Pedro. En ese momento, en ese punto de la vida de don Pedro Gracias, él hace una reflexión muy semejante a Bertrand Russell, es que el envejecer era ver que todos sus amigos se iban desapareciendo, iban muriendo, entre ellos prematuramente que murió don Mendoza y Rodolfo Llorenci Jordana, en fin, toda la gente que lo rodeaba comenzaron a desaparecerse. Entonces eso lo hizo él sentirse que se estaba poniendo bien. Pero sin embargo era un hombre muy juvenil, un hombre de una gran vitalidad emocional. Las condecoraciones, las españolas, las venezolanas, y dice que uno de los momentos más importantes que él tuvo es cuando su majestad, la reina Isabel, lo hace Sir, porque una cosa importante es que don Pedro Gracias rescató los nombres de los milicianos británicos que participaron en la guerra de la independencia de América. Todo el mundo hablaba de la Legión Británica, pero muy pocos hablaban de la participación de todos estos militares importantes. De hecho, el decano principal de Simón Bolívar era un irlandés que se llamaba Oleari. Balance y valoración de la obra de don Pedro Gracias. Aquí tenemos, hoy se van a donar aquí los 21 tomos de las obras completas de don Pedro. Y tenemos que desde el tomo 1 hasta el número 21, además de los 2 tomos de las cartas de la Comisión de las Obras en todas. Cuando a don Pedro Gracias le hacen el gran homenaje nacional venezolano por sus años de docencia, los amigos, que fueron sus alumnos, los industriales, los empresarios, se peleaban por participar o hacer algo por don Pedro, y entonces comenzaron a financiar estas ediciones, que todas las produjo Seis Ferrer, con la excepción del tomo 21, que lo hicimos nosotros en la Fundación Pedro Gracias.
Horacio Jorge Beco, que es un bibliógrafo, llega a clasificar 695 registros de la obra de don Pedro, entre libros, folletos, ediciones, compilaciones, y tiene todas las descripciones. Y nosotros estamos haciendo una contribución hemerobibliográfica de la obra de don Pedro Gracias, donde pasamos desde las 2.500 entradas. Bueno, aquí tenemos dos frases contundentes. Dice don Arturo Buchner que la obra de don Pedro Gracias es faraónica, y como yo comencé hoy también, que Luis Ugalde, el rector de la universidad, decía que a él le pasaba que don Pedro Gracias él creía que era una firma, que era una franquicia, porque no le pasaba por la cabeza que una persona hubiera hecho tantas cosas juntas. La obra bellista, y tienen ustedes los 26 volúmenes, además de que quedan fuera de los 26 volúmenes, una contribución a la obra bellista de don Pedro Gracias, pues fundamental del libertador intelectual de América. Es fundamental de don Pedro Gracias también sus estudios sobre la imprenta y del periodismo. No hay, de tal manera que, lo digo yo acá, invitar a una persona que le interese la historia del periodismo en América, que ese es un filón que no ha sido terminado como tema de estudio acerca del siglo XX. De tal manera que ya están aquí algunos en Cataluña que me han hablado de que quieren continuar la huella dejada por don Pedro Gracias. Los dos tomos de la correspondencia de las obras completas de don Andrés Bello. Aquí tenemos algunas de las frases que decía don Pedro. Una de sus cosas era la constancia y la tenacidad. Decía un paso cada día. Y decía, como hablaba con el profesor, el signo del saber son la humildad, el propio respeto y la discreción. Los valores permanentes, un paso cada día. Y él decía a los 80 años esto: he trabajado mucho y me he cansado muy poco. Llegado de España en tiempos revueltos, muerto en Venezuela el día del referéndum revocatorio, mirando el Ávila, oyendo música, se fue de nosotros don Pedro. La urna de don Pedro estaba decorada con la bandera de Venezuela, la bandera de España y la bandera catalana. Gonzalo Fournier, diplomático español en Venezuela, dijo esta frase como: España está de luto porque Pedro Gracias ha muerto. Pedro Gracias hizo grande a España en Venezuela y Venezuela grande en España. Y tenemos distintos aspectos, hasta unas caricaturas que le hicieron unos niños y un personaje tan excepcional. Yo había preparado para ustedes, para que lo oyeran hablar, una edición de una gran entrevista que le hizo el periodista español Joaquín Soler Serrano, que tenía un nombre mundialmente conocido. Joaquín Soler Serrano llegó a entrevistar a Mao Zedong, entrevistó a grandes figuras de las letras como Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, grandes políticos. Bueno, Joaquín Soler Serrano entrevistó a don Pedro Gracias y les tenía preparado, pero tenemos dificultad con el audio. Y dice don Pedro, en síntesis, lo que él quiere decir, que la dificultad que tiene un hombre cuando es exiliado y cuando ha emigrado fuera de su país, pero que él dice que él volvió eso y eso lo convirtió en una ventaja, de tal manera de que él se sentía tan venezolano como catalán y como español y como europeo. Por otra parte, él dice, bueno, cuando yo llegué aquí había muchas cosas por hacer y yo me dediqué a eso. No tiene, digamos, nada de particular, nada de especial esto, sino, bueno, la continuidad de las cosas que yo he hecho. Pero de tal modo que yo le he dotado a Venezuela, he dotado a América de herramientas, de un trabajo que es sumamente dificultoso, para que aquel intelectual que quiera comenzar una carrera ya tiene abierta la puerta grande de qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que buscar. Bueno, en síntesis, eso es lo que yo he querido comentar a ustedes, un tanto emocionado, porque el personaje
me cautiva y espero que les haya gustado la exposición. Muchas gracias, Carlos Maldonado, para este magnífico ponencia sobre Pedro Graça, que nos da a conocer este hombre mucho más. Ahora la próxima persona que nos va a hablar es el señor Guimer, que nos hablará sobre la herencia del humanista Pedro Graça. Sí, ya presentado la discusión. Estimados y queridos amigos de la familia Graça, estimados embajadores y diplomáticos, historiador y hombres y mujeres de letras, es un honor para nosotros también haber tenido esta oportunidad de ser a Christine Stevens y en este Instituto Egmont de poder rendir este homenaje a alguien que cuenta en los mayores humanistas del siglo XX. Quisiera darle la visión de alguien que no es un especialista de Graça. Le voy a comentar en qué medida me acerco a él, pero es una visión muy personal de lo que yo pienso utilizar respecto al personaje. Entonces, ¿por qué hablar hoy en día y en Bruselas de Don Pedro? Como ya Christine Stevens lo recalcó y en detalle el historiador Maldonado, Graça es verdaderamente un caso emblemático de la integración euro-latinoamericana. Incluso yo diría que no es un español ni un catalán en Venezuela, es una mutación genéticamente cultural de algo típicamente iberoamericano, es una especie nueva que representa la síntesis de lo que las raíces comunes, como Christine lo mencionó, es capaz de generar. Me llamó la atención su capacidad de descubrir en América Latina cosas que en España desgraciadamente no se habían cultivado ni enseñado, y descubre con un afán de investigación las cosas que fueron escondidas en su capacitación catalana o española. Y eso es el movimiento del descubridor, que fue durante toda su vida construir una obra humanista nueva, pero en base al pasado. No es un arqueólogo, aunque también lo hacía en los libros. Es alguien que miraba hacia el futuro, es lo que más me impresionó. Por eso podemos decir que un monumento del humanismo común euro-latinoamericano. Bueno, en mi caso personal descubrí a Don Pedro a través de un gran historiador venezolano, que es amigo mío, David Chacón, que desgraciadamente no ha podido acompañarnos hoy día, porque además es el mejor especialista en el mundo de Francisco de Miranda. David es uno de los verdaderos discípulos de Don Pedro y también participa en la Fundación Graça. En mi caso personal, lo cuento como anécdota, descubrí al nombre de Don Pedro a través de una obra sobre Andrés Bello, que yo también descubrí en la calle San Diego, en Santiago de Chile, y posiblemente tendríamos que hacer la investigación, posiblemente en la misma tienda que en el año 39 Don Pedro había descubierto a la obra de Bello. Y yo también descubrí a Bello y a Graça porque son dos nombres
que son indisociables. Bueno, me llama la atención esta cosa anecdótica. Después, me topé otra vez con el nombre de Pedro Grace en mis investigaciones sobre Bello y sobre O'Higgins y sobre todo sobre Francisco de Miranda. Y a raíz de todo esto yo pedí a David Chacón, el especialista de Miranda, de llevarme a Don Pedro. Y al enterarme de la obra, no leí toda la obra de Don Pedro, quién lo ha hecho, no sé, pero yo pesqué lo que me interesaba para mis propias investigaciones y descubrí que estábamos caminando, yo detrás de él sin saberlo, en la misma veta. Y descubrí que muchas de los interrogantes que yo me hacía, Don Pedro ya había pasado por él. Por ejemplo, siempre me pregunté cómo fue posible un hombre como Andrés Bello. Ahí sí que Don Pedro da en miles de páginas de cuesta. Su capacitación en Caracas fue fundamental, aunque la mayor parte de su vida Andrés Bello la pasó afuera, en Londres por una parte y la mayor parte en Chile. Cómo el ideario emancipador logró aglutinarse alrededor de algunas personas. Y para mí eso queda todavía un interrogante. Y otra cosa que Don Pedro desarrolló y demostró de manera magistral es el carácter hispano de la emancipación. Es decir, en mi lenguaje, la emancipación no fue una guerra entre americanos y peninsular, fue una guerra civil adentro del hispanismo. Y la otra pregunta sobre la cual no hay clara explicación es por qué en lo que después fue Venezuela nacieron como 50 próceres en 3 décadas, a fines del siglo XVIII. Eso no ha recibido explicaciones, porque Caracas era una ciudad provinciana de muy bajo perfil en aquel tiempo. ¿Y cómo fue posible este surgimiento? No tengo la respuesta. Pedro Grace abre algunas pistas, pero queda mucho por hacer. Y la quizás más fundamental pregunta de Don Pedro, que la mía también, ¿por qué se echaron a perder avance que Iberoamérica tenía sobre Europa a principios del XIX? Casi todo se perdió, especialmente con la traición que Bolívar hizo hacia Miranda, fue fatal para el resto del continente. Y entonces, Grace se pregunta, ¿cómo rescatar este ideario adelantado de América sobre Europa? Bueno, el programa y la vida de Don Pedro, tal como él lo hizo paso por paso, y el papel del historiador, y también nos trae preguntas fundamentales sobre lo que es la cultura. Bueno, en esencia, lo que descubrí en la obra de Grace fue este esfuerzo exitoso en el caso de Grace, dar raíces, ideas, cultura, que son típicas de la identidad. Y Grace para mí no es un español ni un catalán, Grace es verdaderamente un venezolano, con estas matices que expliqué, que es una mutación genética por su labor y su aporte cultural, su pasión humanista, con un concepto que me gusta mucho de la cultura,
su percepción dialéctica que buscaba en el pasado cómo mejorar a la sociedad alrededor. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho para Venezuela y Iberoamérica. Bueno, otra frase que encontré en sus obras era su ideario, que él no quería tanto llegar a conclusiones, acumuló varias conclusiones, pero lo que le interesaba era prender incitaciones a ir más allá. Incluso le gustaba que lo criticaran, ponía un desafío a que se le encuentra algunos errores, porque decía así se puede mejorar nuestra cultura. Entonces son un poco más de 60 años de explotación de un yacimiento. Eso sí que es europeo y catalán. Al llegar a los 30 años, y sobre todo al descubrir en Santiago de Chile a Andrés Bello, ahí hubo un choque en la vida de Grassi. Y encontró, como él lo testimonia, encontré un norte en Andrés Bello. Eso sí que europeo, es decir, que llegó desde un balcón, como cualquier europeo que llega a Iberoamérica. Pero después se transformó en un auténtico venezolano, con su sagrada obligación, usando sus palabras, de someterse a la ley del conocimiento progresivo para aumentar el capital cultural. Lo veía como una fabricación que necesitaba un capital. El reconocimiento a Venezuela, Grassi le trajo muchísimas cosas. Ahí tengo esta frase, que lo que buscaba era todo lo que pueda ser útil para el futuro de Venezuela, pero lo hacía en base al pasado. Y por eso que Gustave Pietri, otro catalán venezolano, dijo: hay un antes y un después de Pedro Grassi. Y para mí, Grassi es el hijo directo del pensamiento integrador de Miranda y Bello. Bello mismo era mirandista y discípulo de Miranda, y Grassi discípulo de ambos. Indisociable de estos tres nombres. Miranda, Bello, Grassi es una continuidad fantástica. Bueno, ahora lo que no tendrán, me imagino, la oportunidad de trabajar con la obra de Grassi, que deben saber, como se dice, cuál es el Pedro Grassi pour les nuls, como on dit, Pedro Grassi pour the dummies. Todos conocen esta edición de libros para principiantes, para los no iniciados. Entonces yo diría en muy pocas palabras lo siguiente. Grassi es la salvación de más de la mitad de la obra de Bello, que si no se hubiera perdido. Ya Carlos lo mencionó, los 15 tomos que Chile, por ley, en el siglo XIX logró editar, que ya fue algo excepcional, era totalmente insuficiente. Y en más de 30 años de trabajo cotidiano de Grassi para complementar eso, de una obra inmensa que estaba dispersa en Europa y a través de toda América Latina. Y fue un trabajo absolutamente extraordinario. En las obras completas hay 2 tomos que explican, que cuentan esta aventura, la cual María Asunción, Carlos y otros historiadores han trabajado, comentando la tarea titánica, que fue editar lo que faltaba en la edición chilena. En tiempo que no había internet ni teléfono barato, y todo eso desde la casa de familia, porque la comisión Grassi radicaba en tu casa.
Bueno, es la primera cosa que hay que asociar con el nombre de Graça. Y después, para mí, son los hombres de la emancipación. Es decir, todos los otros sobre los cuales Bolívar hizo sombra, que son los más interesantes para mí. Graça lo ha hecho con Rocio, Simón Rodríguez, Barán, Bonaffi, etc. Actual y España, por ejemplo, esta obra que tú mencionaste, Cano, que es fundamental. Y sin Graça eso se hubiera echado a perder. Bueno, después, absolutamente anormal amor a los libros y esta capacidad táctil y olfativa de poder ubicar un libro de donde venía. Aquí es un error, 70.000 volúmenes. Ayer María Asunción me dijo que no fueron 70.000 volúmenes, sino que 110.000, ¿no es cierto? Bueno, 110.000 volúmenes es algo extraordinario. Bueno, después hay muchos otros aspectos que ya han escuchado, su capacidad pedagógica, su literatura, pero quisiera, ahora llegamos a la interrupción, pero introducir después de la pausa el que va a hablar de una cosa que es muy importante para nosotros, los que investigan sobre estas raíces comunes para mejorar el futuro, es que una de las críticas mayor que Graça hacía ante su entorno, tanto venezolano como latinoamericano, era la falta de continuidad. Decía, tuvimos ideas mejores que en Europa, no lo dijo así, pero yo me permito decirlo, porque lo pienso, pero no fuimos capaces, los latinoamericanos, una vez que una idea buena había nacido, como la de Miranda o de Bello, todos los otros lo destruían en una capacidad sin comparación en otros continentes ni en otras culturas. De eso vamos a hablar después de la pausa. Le agradezco por su atención. Invitar al profesor Giorgio Alberti de la Universidad de Bologna, en Italia, que va a hablar sobre la importancia de la historia para entender la gobernanza en América Latina. Eso es un tema muy actual. Por favor, profesor, acérquese. Buen día, señor embajador, señores familiares de don Pedro Graça, académicos, señoras y señores. Es para mí un gran honor. No es una palabra dicha por decirla, pero efectivamente un gran honor, porque la invitación que me hizo el amigo Christian Gimmers de tratar de conectar algunas ideas de Pedro Graça a la historia y a la situación actual de América Latina, me obligó a profundizar un poquito, toda esta gran obra de este personaje, Pedro Graça, que cada vez que escucho más de él, me doy cuenta de mi ignorancia profunda y de la extraordinaria talla de este hombre. Me parece de haber entendido que escribió 120 volúmenes, ¿es así? No, su biblioteca. A la biblioteca, no, pues no digo. Pero 40.000 cartas. Bueno, pero de toda manera he podido apreciar que durante su larga vida ha tocado muchísimos temas, desde los temas que pudieran considerarse más sencillos como el bibliógrafo, a temas extraordinariamente importantes como el estudio de la cultura venezolana y latinoamericana, y por supuesto los estudios sobre lo que, algo de eso he leído, sobre los removimientos que preparan un poco el terreno para la emancipación de América Latina.
además crítico literario, profesor, en fin, una figura poliédrica y alguien dijo faraónica. Así que me siento muy pequeño estar acá a comentar y a tratar de hacer este esfuerzo, que de todas maneras trataré de desarrollar, porque creo que encontré en algunas de las cosas que me mandó muy amablemente Cristian, un enganche muy concreto y muy actual para hilvanar la obra de Grases con la situación de América Latina de hoy. Así que mi intervención se aparta un poco de las cosas que han sido dichas hasta ahora, pero sí están enraizadas en una idea que creo fundamental en la obra de Grases. La idea es muy sencilla. Me parece que en las cosas que he leído, él otorgaba una gran importancia al rol de las ideas y al rol de la cultura como base de sustento para la acción que, como él dice, tiene que iluminar el genio del estatista y el héroe militar. Ahora, no soy un historiador, soy científico, no me gusta la palabra, pero politólogo, mejor que científico político, politólogo. Pero me he dado cuenta en el curso de una vida bastante larga que empezó los estudios latinoamericanos en el 1966 en la Sierra Central del Perú, estudiando las comunidades indígenas del Valle del Mantaro y bajando después a Lima y después a otros países, etc. Aún antes de entrar más en contacto con la obra de Pedro Grases, me he dado cuenta que la ciencia política actual ha perdido su camino. Creo que las últimas teorías que los politólogos, sobre todo de procedencia anglosajona, pero hoy prácticamente en todo el mundo, han seguido un modelo de mercado de la política. Y yo creo que con esta idea de la rational choice, el hombre racional que maximiza sus intereses y sus aspiraciones, etcétera, etcétera, es como que se produce un corte. Hay que estudiar ahora, Inker Nunc, y todo lo que pasó antes no existe. ¿Cómo no existe? Si es fundamental para entender lo que está pasando hoy. Entonces, a raíz de esta conexión entre idea y cultura, y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, que me parece muy importante. Yo no sé cuántos de ustedes son politólogos y vienen de una formación politológica, pero desde los años 60, la cultura política en la disciplina de la ciencia política se define simplemente en términos de valores y preferencias. Pareciera que fuera algo un poco desligado de la realidad de nuestro quehacer de todos los días. Bueno, Pedro Grases ya en sus años había, a mi manera de entender, identificado muy claramente qué cosa es la cultura. La cultura no es la erudición elitista. La cultura es lo que el pueblo hace. Para ser banal, ¿cuál es la cultura futbolística de un país? ¿Cómo se juega fútbol? ¿Cuál es la cultura culinaria? ¿Cómo se hace la comida? A mis estudiantes les explicaba, ahí tengo uno, les explicaba cómo se hace el ragú, la salsa de carne en Bolonia. Hay una secuencia que hay que respetar. Si uno invierte la secuencia, el sabor es distinto. Entonces,
y la misma expresión de American Way of Life. Esta es la cultura. Y hay una cultura política. Entonces, ¿qué es la cultura política? No es lo que los políticos tienen en la cabeza, que a veces deberían tener ideas mejores, sino es lo que hacen todos los días, sus comportamientos concretos. Bueno, entonces, a raíz de esta visión de la cultura, he tratado de enfocarme sobre una idea y una concepción de lo que, desde el punto de vista politológico, considero central en el quehacer político. Es el problema del poder. Entonces, yo creo que haya habido una falla muy importante en América Latina y tal vez en la literatura mundial se le ha dado demasiada poca importancia al poder. Se ha hablado de muchas cosas, de muchas relaciones, de la autoridad, pero el poder en sí ha sido conceptualizado o mal o insuficientemente. Entonces, yo creo que es oportuno empezar con una pequeña definición del poder que hace pensar cómo viene concebido en América Latina, pero no solamente hoy, tiene una tradición histórica que hay que remontar a la herencia colonial. Entonces el poder viene concebido como algo totalizador, como algo casi físico, del cual alguien se apropia o accede a través de múltiples estrategias, inclusive pueden ser estrategias democráticas vía elecciones. Pero una vez que, entre comillas, el propietario del poder tiene acceso al poder, se considera, como decían los latinos, legibus solutus, libre de las restricciones de las leyes, y entonces pretende gobernar sin límites. Y sabemos que el poder sin límites lentamente se convierte en poder caprichoso, y cuando el poder caprichoso tiene problemas. Ahora, una de las características fundamentales que sí ha sido muy ampliamente estudiada en la ciencia política es cómo se produce el poder y también cómo se desgasta. El poder es como el capital. A veces se puede invertir para acumular, pero a veces se puede invertir y se pierde. Entonces, ¿cuál es el reaseguro del poder para que no se desgaste? Encontrar apoyo en algún sector de la población. Un pequeño grupo que pueden ser leales, una parte de la opinión pública, pero de todas maneras entra acá en juego el problema fundamental que desde Weber se llama el problema de la legitimación. El poder que no se legitimiza a través de cualquier mecanismo es un poder que se desgasta. Ahora, ¿cuál ha sido el mecanismo legitimador del poder en América Latina? En la mayoría de los casos, porque, paréntesis, hay que hacer una salvedad. Hablo de América Latina, pero cada vez las diferencias son mayores entre los países. Entonces, no hay el tiempo para poder hacer un análisis comparativa. Pero de todas maneras, en términos muy generales, creo que la legitimación del poder en América Latina viene a través del poder carismático. Y el poder carismático tiene dos aspectos muy interesantes. Cuando las cosas van bien y el carisma, como decía Weber, tiene permanentemente que producir resultados concretos. En el momento en que empiezan las cosas a ir mal, entonces el poder se va desgastando y el líder carismático pierde esa capacidad de conducir. Bueno, dicho esto, para profundizar un poco más y no para hablar demasiado porque se me van las palabras cuando no tengo
tengo aquí alguna nota escrita, pero mejor no la sigo porque si no voy a hablar aún más. Una de las características fundamentales de este poder es que es un poder centralizador y excluyente. Este poder centralizador y excluyente tiene algunos correlatos que es muy importante subrayar. Primero, borra la diferencia entre una esfera pública de comportamiento y una esfera privada. Segundo, es un poder que deriva de la apropiación de los recursos del poder y reproduce uno de los mecanismos tradicionales de las sociedades premodernas, el patrimonialismo. ¿Qué es el patrimonialismo? Dicho en términos muy sencillos, como dicen los anglosajones, a public right from the occupation of a private right from the occupation of a public office, es decir, un beneficio personal que deriva de la ocupación de un poder público. Una segunda o tercera consideración que es importante remarcar en este tipo de conceptualización del poder es que es un poder que tiende a polarizar la sociedad. ¿Por qué? Porque basándose sobre la lealtad, termina por dividir a la sociedad en dos bandos, los que apoyan el poder y los que están en contra. Y esto produce una distancia tan grande que impide las mediaciones institucionales que son las únicas que dan continuidades a las sociedades. Ahí está uno de los temas que ha sido mencionado por Cristian y que seguramente preocupaba mucho a don Pedro Grases. Hay algunas otras características que vale la pena mencionar, que este poder se asocia, por ejemplo, no solo al patrimonialismo, al personalismo, al particularismo, al clientelismo. Entonces, crea una situación en que, a falta de un contexto institucional estable, la misma identidad del país se fragmenta y entonces se vuelve cada vez más difícil construir sobre bases firmes. Tanto es así que cuando las cosas van mal, el nuevo líder carismático, ¿qué dice? La frase típica: hay que refundar la república. Y claro que hay que refundar la república, no hay instituciones. Y las instituciones son letras muertas o son armas para usar en contra de los enemigos. Un famoso diplomático brasileño decía: pau para los amigos, haz leyes para los enemigos. Bueno, habría muchas otras cosas más, pero yo creo que esto vale para dar una idea de lo que es el poder. Ahora, si uno hace muy rápidamente un recorrido histórico de América Latina, desde las guerras, desde los movimientos preindependencia, a los movimientos de la independencia, a la política de los caudillos, a la conformación de un poder oligárquico muy centralizador y excluyente, a la crisis de los años 30, al fenómeno del populismo. Aquí habría que hacer una paréntesis, porque el fenómeno del populismo ha sido muy vulgarizado en Europa y creo que lo han tildado de fascismo, y eso es un error madornal. El populismo latinoamericano, que surge en un momento histórico muy preciso, tiene características, claro que tiene características a veces que pueden limitar el pluralismo, pero tiene características importantes porque otorga dignidad e incorporación a amplios sectores de la población que antes estaban excluidos. Ahora, pero el populismo no le gusta a las élites del poder. Y entonces, de una forma o de otra, se arma lo que yo llamo la alianza perversa.
los sectores de la sociedad civiles que de alguna manera engarzan con el poder militar que en aquel periodo se había profesionalizado y en parte autonomizado, y se producen las grandes dictaduras de los años 60 y 70, que es un poco la cara perversa y sucia de la centralización del poder. Llegamos a la transición, las nuevas democracias, y a una situación actual que presenta grandes potencialidades. Por ejemplo, en el lado económico se ha empezado a manejar un poco mejor los indicadores, el funcionamiento de la economía, etcétera, etcétera. Pero que de alguna manera basta recordar que en el periodo de la democracia ha habido por lo menos 13 golpes civiles. Pero aún con estos golpes civiles, los militares ya no son tan un peligro como lo eran. Tanto es así que después de los golpes civiles se regresa a elecciones. Pero a pesar de esto, permanece una situación de turbulencia, de inestabilidad y de esta concentración del poder polarizante que termina por fragmentar también las sociedades. Y ahí creo una consideración que muchos pocos han hecho. En general, las sociedades se estratifican en términos horizontales. Hay una élite, hay una burguesía, cuando las hay, una clase media, una pequeña burguesa, una clase popular, clase marginada, etc. Pero son estratificaciones horizontales. En muchos países de América Latina, la estratificación es vertical, desde arriba hacia abajo, distintos líderes con distintos grupos que los siguen, que luchan entre ellos. Cuando se produce esa situación, la buena gobernanza es casi imposible. Así que termino estas breves palabras regresando a Pedro Grases. Creo, porque sabemos algunas cosas, pero muchas cosas no las sabemos. Y tenemos que enraizar más lo que está ocurriendo ahora con el pasado. Y nadie mejor que Pedro Grases, con su rigor científico y con su método, nos puede enseñar cómo escribir una historia del poder político en América Latina. Gracias. Ahora queremos tal vez dar la palabra al público, tener un debate, hacer preguntas o hacer comentarios sobre lo que hemos dicho esta mañana. Voilà, yo les da... Sí, señor. Quisiera hacer un comentario al profesor Alberti, porque si estuviera papá aquí, Pedro Grases, probablemente tendría la respuesta a tu preocupación, porque el hecho de que no encontremos líderes que manejen a las poblaciones, el que está fallando no solamente es la población que no genera esos líderes, sino los líderes que no se han podido formar ellos mismos. ¿Ok? Entonces, una de las cosas fundamentales que permite aglutinar a la gente es un proyecto común. Es el gran problema de Europa. Europa necesita un proyecto que aglutine a los 27 países en un mismo pensamiento, donde puede haber un grupo que haga algo y otro grupo que hace otra cosa, pero que estén vinculados entre sí. Y voy al caso, por ejemplo, de Venezuela. Como bien tú decías, el líder, cuando el líder siente que tiene el poder en la mano y que es el rey del poder, ya no quiere reconocer que ese poder él lo tiene provisional y entonces lo quiere de por vida. Y así fue el tema con Chávez, por ejemplo. Y con Bolívar.
con Bolívar también, que no era el problema de Miranda. Miranda tenía un pensamiento distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que si la población se divide en dos, la única manera que tenemos de poder aglutinar un país que está dividido en dos es buscar un proyecto que permita entusiasmar a los dos bandos para trabajar en el mismo camino. Y eso es lo que vamos a hacer en Venezuela. Y en Venezuela no se va a resolver el problema que hay entre los dos bandos hasta que no exista ese proyecto. Ese pensamiento, que eran horas de hablar y tal, yo viví 20 años antes de casarme en la biblioteca de papá. Y después que me casé, 20 años más en la biblioteca de papá. O sea, imagínate la relación que había allí de amistad, y nos contábamos cosas muy íntimas. Bueno, total, resumiendo, si queremos que en Europa haya un proyecto que nos una a todos, hay que sentarse con los grandes líderes y decir, bueno, señores, ¿qué podemos hacer? El tema, por ejemplo, hay cosas que se están haciendo en Europa que no se venden. No, se está ejecutando un proyecto común, pero la población no lo sabe. Por ejemplo, hace una semana unimos las líneas eléctricas que hay entre Francia y España. Un trabajo importantísimo donde se construyó un túnel de muchísimos kilómetros para poder pasar la energía. Ese es un proyecto que está uniendo dos países, oye, en un trabajo común, en un objetivo común. Entonces, faltan líderes que vendan las ideas que tienen de aglutinar a la población y muestren a la población, señores, estamos haciendo esto, esto y esto, y de 2 o 3 años vamos a hacer esto que está unido a este proyecto inicial de aquí, y entre todos estamos buscando este objetivo. No sé si eso... ¿Puedo decir? Sí, claro. ¿Sí? Okay. Muchísimas gracias del comentario, me parece absolutamente muy acertado. Me atrevería a decir que para que se pueda lograr, que es absolutamente indispensable, sin un pacto entre lo que surgen para mejorar sus condiciones de vida y lo que tienen todo arreglado, yo creo que hacen falta 2 condiciones que son muy difíciles de lograr. Una tiene que ver con la enorme distancia que existe entre un polo y el otro. Es bastante fácil mediar, encontrar reglas comunes alrededor de la mesa para un proyecto común cuando las distancias no son tan grandes. Cuando las distancias son enormes, esto se vuelve mucho más complejo. La segunda, tal vez es una enseñanza que viene precisamente de su papá, él de las ideas que tienen que difundirse, y en ese sentido creo que hay falta. ¿Por qué? Porque usted mencionaba en Europa, también en Europa, pero creo mucho más en América Latina, porque las problemáticas son a veces parecidas, pero a veces son distintas. No hay suficiente conciencia que puede derivar precisamente de las ideas, de la cultura y de la formación de los líderes, para que entiendan que para poder promover este pacto para un proyecto común, que en el fondo me parece haberlo leído entre las cosas que tú me mandaste de Pedro Graces, ¿no? Tiene que ver mucho una formación que reconozca la legitimidad de los intereses de los otros. Así es. Creo que eso es fundamental, y me atrevo a hacer un comentario en este momento, tal vez no interese mucho, pero que se refiere a mi país. Mi país, Italia, ha vivido 20 años que han determinado una decadencia descomunal de recíproca deslegitimación de los actores políticos. Con eso no se construye nada, nada. ¿Por qué? Porque la política es amigo-enemigo. Entonces al enemigo lo único que hay que hacer es destruirlo. Con eso no se va.
Pero muchísimas gracias por el comentario. Gracias, profesor. ¿Más comentarios o preguntas a los ponentes? Sí, embajador. Yo soy un diplomático belga que está ahora cansado, no cansado, pero descansado, perdón. Pero tengo una pequeña relación fuerte con América Latina. He trabajado en México algunos años y después estoy en Colombia, en Medellín, y estuve en Chile en el 73, en julio-agosto, el momento fuerte, ¿no?, donde nos encontramos con Cristian. Bueno, y después fui diplomático en varias partes. Lo que quiero decir es lo siguiente, es que uno de los nuevos programas de la Unión Europea, la Comisión, es el Nouveau Récit europeo, es decir, la nueva historia, pero récit, como se dice, récit, storytelling. El nuevo cuento. Sí, porque el récit que nosotros, mi generación, conocimos, es el europeo, es plus jamais ça, es decir, la guerra la hemos conocido 2 veces en el siglo XX. Alemania y Francia están haciendo la base de Europa, pero la nueva generación, los jóvenes hoy, es Erasmus, han viajado en todas partes de Europa y necesitan también contar su historia. ¿Y cuál es la historia de los jóvenes? Pues fuera de lo positivo de sus encuentros, sin embargo, están pensando en su propio proyecto personal, ¿no? Y digo, esto está en relación con usted lo que ha dicho sobre me imagino que también lo que usted ha dicho es la realidad de hoy, la realidad práctica, ¿no?, entre las ideas, y de cierta manera también usted ha hablado dando los elementos de precisamente el nuevo récit latinoamericano. ¿De qué se habla? De los escritores, de qué hablan los políticos, qué hacen, y la gente, cómo se pueden entender. Así que Europa ahora está buscando un nuevo récit que corresponda a la realidad, y de qué manera hay un récit común, un récit individual. Cada uno tiene su proyecto, quiere un cierto éxito personal, pero de qué manera se pueden vincular a un proyecto más general. En ese aspecto quería hacer el hecho que si ustedes buscan un nuevo récit, nosotros en Europa también buscamos un nuevo récit, y seguro que hay pistas y hay posibilidades de trabajar junto en ese tema. Gracias. Para última, yo quiero dar la palabra ahora a María Asunción Grases Galofré, la hija de Pedro Grases y presidenta de la Fundación Pedro Grases. Por favor, María Asunción. Muy puede acércate. Bueno, distinguidos señores, amigos, todos, embajadora, especialmente al embajador Christine Steele. Quiero agradecer vivamente a todos los asistentes a este sentido homenaje en honor a la figura de Pedro Grases, claramente merecido por todo lo que han comentado acá, discípulos, amigos, admiradores, pero merecidas también y sinceras gracias a la generosa constancia de la embajadora Christine Stevens, quien ha programado y finalmente realizado este inenarrable acto. Mi reconocimiento también al amigo, el doctor Christian Gimmer, un entusiasta colaborador y admirador de mi padre, y también a las instituciones, muchas gracias, comprometidas en este homenaje. Era tan importante ayudar a que subieran de abajo hacia arriba como hacia arriba, ayudar al otro, darle la mano para que creciera, y que cada uno de los trabajos que se hacían era tan importante porque formaban una cadena de labores en común, como hablaba mi hermano, de entusiasmar a las personas en algo en común. Recuerdo que en el Diario Nacional, una de sus viñetas, al saberse la noticia, dijo: Graces, además de su persona, nos regala su biblioteca. Y es que era que el periodista no sabía que Pedro Graces, a pesar de las tentadoras propuestas para su biblioteca,
nunca quiso vender los libros de su alma. Los libros de mi alma no los vendo, porque eran parte de sí mismo. Cuando supe que se hacía este acto aquí, por la internet, estuve buscando y tal, y me encontré en este bello palacio, en sus jardines, una hermosa escultura de Peter Pan, copia de un original en Kensington, Londres, del escultor George Frampton. Peter Pan es el emblema del eterno niño, The Tales of Wonder. Recordé una definición de Pablo Casals, un insigne violonchelista catalán, longevo también, de los alrededores en San Salvador, que es un pueblo, un playa vecino de Vilafranca, donde y vamos todavía, la familia. Pablo Casals decía, hay que conservarse como el niño que se emociona al ver abrirse una rosa por primera vez. Y así vivió la plenitud de sus 95 años Pedro Grace. Conservó la sensibilidad y curiosidad de un niño, como el Peter Pan que adora el jardín de esta emblemática sede, donde hoy rememoramos y celebramos su vida con la entrega de las obras completas de Pedro Grace a la Biblioteca de la Cancillería, presidida y también por la presidencia de la embajadora señora Christine Stevens, Senior Fellow Associate of the Egmont Institute. Muchas gracias, muy emocionada. Para conmovedora y muy cautivadora charla, ponencia. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la ceremonia de entrega, que María Asunción entregará la donación al representante de la biblioteca, la señora Paloma Lagrange. Cuando yo me fui de Caracas, donde había sido embajadora, María Asunción me había dado los libros, me diciendo, hay que dar los libros a una institución belga, universidad, una institución académica. Y yo pensé, y hoy he tenido la posibilidad de ofrecer estos libros a la biblioteca de la Cancillería. Por favor, María, la señora Paloma, en la representación de la biblioteca. La Dirección de Prensa y Comunicación de los Asuntos Exteriores belga es honrada por la donación que se le ha hecho hoy. Es un gran orgullo que podemos recordar que nuestra biblioteca es la más importante en Bélgica en el campo de las relaciones internacionales. Compuesta por 4 secciones, la sección diplomática, la sección africana, la sección jurídica y la sección cooperación al desarrollo, contamos aproximadamente con 500.000 de referencias de libros y otros artículos de periódicos. Si nuestros diplomáticos son los primeros en gozar de esta riqueza, queremos ser abiertos, poniendo a disposición nuestra colección al gran público. En este sentido, América Latina tiene aquí toda su importancia, porque desde el principio libros sobre varios países latinoamericanos entraron tanto en la biblioteca diplomática que en la biblioteca jurídica. Esta donación muestra las buenas relaciones entre nuestros países. Hoy, promover y preservar los vínculos entre nuestras diferentes culturas e historias parece esencial para garantizar una sociedad abierta y tolerante. Por consiguiente, es con mucho placer y con mucho gusto, perdona para mi español, que acogemos la obra de un maestro a la vez europeo y latinoamericano. Vamos a hacer un buen uso de la obra de Pedro Grace. Otra vez agradecemos
le presento el embajador Peter, que es el jefe de nuestro departamento de comunicación, y el señor bibliotecario de nuestra biblioteca, responsable para nuestros libros. Voilà. Ahora, yo sugiero que hemos hablado mucho y vamos a tomar una copa de vino para desalterarse.